Cuando uno lee este libro y ve la enorme cantidad de casos de intervención, de guerras, de dramática, de historia que hemos tenido, vemos que el sistema de las Naciones Unidas desde digamos, el 45, o por lo menos desde la crisis de Berlín, que ahí donde se plantea realmente la disidencia soviética, hasta la caída del muro, es decir, hasta los 90, no pudo funcionar. No pudo funcionar porque estaba bloqueado el sistema del Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad es el centro del sistema. ¿Por qué es el centro? Porque la Carta ha desnacionalizado el uso del poder militar. Entonces, es la que decide el uso del poder militar es el Consejo de Seguridad. Es un uso programado, planeado, que se usó pocas veces. Y además establece la Carta que los países tienen que poner contingentes a las órdenes del secretario general para actuar en nombre de las Naciones Unidas. Muy pocas veces pasó eso. Inclusive en el caso de Corea, más o menos se aplicó la Carta porque estaba ausente de la Unión Soviética, hicieron contingente internacional bajo el mando de Estados Unidos. No había capacidad tampoco de las Naciones Unidas en ese momento. Ahora bien, el sistema en realidad no funciona. Después de la guerra de Irak, el presidente Bush dijo: ha llegado la hora de un nuevo orden internacional. ¿Y en qué consistía ese nuevo orden internacional? Lo dijo él mismo: en aplicar los principios fundadores de la Carta de las Naciones Unidas tal como lo habían predicho los padres fundadores de la Carta. Es decir, volver a la Carta, volver que el Consejo de Seguridad funcionara, que las intervenciones estén de acuerdo al sistema de la Carta. Pero el sistema tampoco funcionó. Empezaron a germinar a borbotones conflictos raciales internos entre Ruanda, etcétera, etcétera, Kosovo, Haití, etcétera, etcétera. Es decir, no funcionó el sistema tampoco. Entonces tenemos el primer periodo bloqueado por la Unión Soviética. El segundo bloqueado por una realidad que superó completamente la situación, el gerenciamiento de la búsqueda de la paz a través de las intervenciones colectivas. Es decir, el derrumbe soviético no permitió restablecer la autoridad del Consejo de Seguridad. Cuando vino el presidente Clinton, después de Bush, se empeoró la situación, no se empeoró. Casi todas las intervenciones fueron sin autorización del Consejo de Seguridad. En ese sentido, el bombardeo de Irak, que en 1998, que lo bombardeaban cada 3 días a Irak, contra la opinión y la voluntad de la Unión Soviética, de Rusia en ese momento, y de Francia, e Inglaterra y Estados Unidos bombardearon. Fue sin resolución del Consejo de Seguridad. De la operación Desert Fox. Tampoco en el Kosovo. Se intervino en el Kosovo sin resolución del Consejo de Seguridad. Y en el Kosovo se invocó lo que se empezó a llamar la intervención humanitaria. Peligrosa figura que va a ir a contrapelo de toda la concepción westfaliana de los estados. Porque si empezamos a aplicar el concepto de intervención humanitaria, bueno, ya todos los principios de la Carta pueden modificarse a gusto de los unidos. Como dijo el presidente Clinton en su momento, multilateral sí posible, unilateral sí necesario. Estábamos preparando la vía para lo que ocurrió después. Debemos
debemos recordar bien entonces cuál era el esquema de Naciones Unidas del presidente Roosevelt, porque es muy importante el pensamiento de Roosevelt que se olvida, ¿no es cierto? Es fin al sistema unilateral de alianzas exclusivas, de esfera de influencia y de equilibrio del poder. Eso es el esquema de Naciones Unidas. En realidad, las Torres Gemelas producen un nuevo corte en el sistema internacional. Es un hito fundamental porque hay un cambio estratégico fundamental. Y es que ante esta agresión nueva, vamos a hablar de ella, pero la conocen, los Estados Unidos definen una nueva política de seguridad. El 20 de septiembre del 2002, el National Security Strategy, ese día, fija una nueva doctrina. ¿Y cuál es la doctrina? Precisamente la guerra preventiva. Dice que Estados Unidos va a utilizar el instrumento de guerra preventiva cuando los intereses nacionales de los Estados Unidos estén afectados por un peligro, una amenaza o una percepción de agresión. Además, incluye una nueva definición de los estados. Están los estados llamados legales, buenos o lo que sea, y los estados fallidos. Los estados fallidos son los que albergan terroristas, los que no aseguran, no cooperan con la paz, etcétera, etcétera, y los nombres, Corea del Norte, Libia, etcétera, etcétera. Estos dos conceptos, a mi juicio, cambian completamente el sistema de Naciones Unidas. ¿Por qué? Primero porque la guerra preventiva es lo contrario de lo que quiso hacer el Consejo de Seguridad y todo el sistema de seguridad colectiva de Naciones Unidas, que es que ante una agresión, ante una situación de agresión, el Consejo de Seguridad es el que define qué es lo que hay que hacer, salvo la legítima defensa por razones analizadas en su vida. Y ahora, entonces, es decir, los estados no pueden utilizar el poder nacional militar para imponer la paz en una situación. Ese consejo, por supuesto, estuvo bloqueado, pero ese era el segundo. El segundo asunto, de los estados fallidos. La Carta no establece una moral. La Carta establece reglas de conducta seguidas por los estados. No hay una moral de que si usted tiene que ser maometano, democrático, socialista, trotskista, comunista. La Carta no habla. Ahora habla, la doctrina de Estados Unidos dice, no, hay estados que internamente son peligrosos y por lo tanto son elementos que pueden constituir una amenaza al sistema. Entonces, esto cambia completamente la situación desde el 45. En realidad muchos autores estuvieron muy contentos con esto. Fíjese que hay algunos autores que dicen cosas increíbles. Por ejemplo, Michael Lennon dice, es el fin de una gran experiencia, la monumental experiencia internacionalista del siglo XX que tenía por objeto someter el uso de la fuerza al imperio de la ley. Según el autor, dice, la suerte del Consejo de Seguridad está echada, gracias a Dios. Y hay una cantidad enorme de autores de Europa que están muy contentos con la destrucción del sistema de seguridad colectiva, en fin, destrucción política. Robert Kagan habla mucho sobre esto. Entonces, yo diría que este tema es un tema de absoluta actualidad, porque si bien los grandes debates que tuvieron lugar en marzo del 2003, cuando tenía que hacerse una intervención en Irak, han sido superados, el tema no ha sido zanjado. Ustedes se acuerdan que en marzo del 2003 Estados Unidos, Inglaterra y otros países planteaban que Saddam Hussein tenía bombas atómicas, mandaron esas restricciones. Nadie descubrió nunca una bomba atómica, ni tampoco los inspectores dijeron que había una bomba atómica. Pero en fin, estableció la doctrina de que había. Esa posición lleva a enfrentarse con los
los europeos, Francia, Alemania, etcétera, que dicen no podemos adoptar medidas de injerencia y de ataque a un país en base al presupuesto que no existe. Además, que tenga una bomba atómica no quiere decir que sea una amenaza para el sistema. Los debates que estuvieron en ese lugar muy importantes son el ministro de Relaciones de Alemania, el Dominique de Villepin, no quiero alargarme porque es un enorme tema, ¿no? Donde ellos dicen lo fundamental para los europeos es el fin del sistema de alianzas y el fin del sistema de equilibrio de poder y del unilateralismo. Están en contra, y también lo manifiesta Chirac, que no podemos estar sometidos a las decisiones unilaterales, ni a la, digamos, nacionalización del poder de defensa de un país, porque entonces se cae todo el sistema. Hubo la intervención en Irak, a pesar de todas las discusiones, fue una intervención unilateral, creo que la califica de ilegal, ¿no? Sí, es ilegal, sí, es ilegal. No hubo ninguna resolución, no pudo hacerse una resolución, pero este tema está todavía pendiente. Y yo creo, como usted dice al final del libro, dice que hay que buscar nuevos paradigmas para el sistema de seguridad colectiva. Porque si en este momento los elementos que tenemos en juicio y la experiencia demuestra que si se presenta otro caso ahora importante que atenta contra la seguridad o que plantea un sistema de seguridad, ¿qué normas se van a aplicar? ¿Qué criterios se van a aplicar? ¿El de la carta? No lo sé. Calificar el país si es fallido, si es bueno o malo, la calificación moral, entramos en la moral, terminamos con los relatores. Porque claro, uno es bueno y otro es malo. ¿Se va a usar las fuerzas nacionales o las fuerzas nacionales están impedidas de usarse, salvo que el Consejo de Seguridad China no ha dicho nada sobre esto. El gran debate que se hizo con de Obama, cuando hubo la elección de Obama, con el conservador, ¿no? Yo lo escuché, yo cuando hablaban de temas internacionales quería escuchar qué es lo que decían, nadie habló de este tema, porque es un tema que no está definido todavía. Sí, la doctrina va a ser la doctrina de seguridad basada en la New Strategy del 2002, o se va a volver a las Naciones Unidas, o se va a encontrar nuevos paradigmas para definir un sistema de seguridad y su funcionamiento posible en un mundo que, si bien es multipolar, sabemos que hay muchas distintas versiones sobre la realidad y sobre todo cuál es el bien de la humanidad. Yo quiero felicitarlo, Alberto, por todo el trabajo que he hecho, nos ha hecho pensar mucho y nos hizo leer mucho también. Muchas gracias.